Voy a hablar de tres intelectuales, dos de ellos en el ámbito occidental, en Gran Bretaña, en Escocia, en la Universidad del Conjunto del Reino Unido, y el otro ejemplo en el ámbito ruso, soviético, y también bueno, pues, algunas definiciones de varios conceptos. La biomasa natural se produce en la naturaleza sin la intervención del ser humano. Por ejemplo, restos de ramas caídas y poda natural. La biomasa residual son los subproductos y desechos generados en actividades agrícolas, forestales, ganaderas e industriales, así como los residuos sólidos urbanos. Destacan aquí elementos como los pellets, las astillas, las cáscaras de almendra o incluso también los huesos de hadito. Y luego se fabrica, se remezcla y bueno, pues se lleva a cabo a través de la industria. Los pellets son pequeños cilindros de unos pocos milímetros elaborados mediante la compresión de materiales orgánicos o plásticos. El corcho es un tejido vegetal impermeable, elástico y muy ligero que forma la corteza en algunos árboles, principalmente del alcornoque, que es el Quercus suber, y bueno, por extensión el término también se utiliza para nombrar al tapón que sella las botellas y a otros objetos fabricados con este material. Dependiendo cómo se queda de la expresión de lo del corcho, el corcho en realidad es un tejido vegetal impermeable, elástico y muy ligero, que proviene sobre todo del alcornoque. Y de ahí se fabrica. Luego es verdad que tiene diferentes significados más, porque es el tapón que sella las botellas, normalmente de vino o de champán, por ejemplo, y a otros objetos fabricados con ese material. Por ejemplo, lo que he dicho yo serían pues, son las botellas de vino, champán, que es lo más que se usa en ese tipo de botellas, porque es muy sencillo, se saca, se vuelve a tapar y bueno, pues utiliza esa bebida durante un tiempo determinado, porque como todo también tiene, pues se puede poner malo, por ejemplo. La biometría es el estudio de aplicación de métodos y tecnologías para reconocer e identificar a las personas en forma inequívoca. Se basa en el análisis de sus rasgos físicos, huellas dactilares, rostros, iris o de comportamiento. La voz, la firma, los patrones de tecleo. Su etimología proviene del griego formado por bios, que significa vida, y metrones, medida o proceso de medir. El significado literal del propio término es, bueno, se traduciría, o el significado literal sería la medida de lo vivo. La huella dactilar analiza las crestas y valles en la yema del dedo. Es la biometría más utilizada, pero las réplicas superficiales son posibles. El iris escanea los patrones y únicos en la parte coloreada del ojo. Son internos, protegidos y casi imposibles de falsificar. Y los patrones de tecleo analiza el ritmo, tiempo entre teclas y pulsaciones. Es una medida dinámica ideal para la autenticación continua mientras escribes. Para ello, la huella dactilar, el iris o los patrones de tecleo se utilizan mucho en el ámbito de lo científico y sobre todo en el ámbito del juzgado y en el ámbito pues, policial. O sea, muchas series, películas. La fitofisiología o también fisiología vegetal es la ciencia biológica que estudia los procesos, las funciones vitales y el metabolismo de las plantas. Analiza cómo interactúan los organismos vegetales con su entorno, abordando mecanismos clave para optimizar su desarrollo y productividad en la agricultura, la silvicultura y la industria. Depende cómo se quiera entender, pero al final la fitofisiología, que es la fisiología vegetal, se encarga del estudio, como la fisiología humana se encarga del estudio de los problemas que pueden tener los humanos, también en el ámbito animal, que es algo parecido. La silvicultura es la ciencia y disciplina encargada del cultivo, cuidado y explotación sostenible de los bosques y montes. Su objetivo es obtener recursos, como la madera, el corcho, los frutos y la biomasa, garantizando la conservación del ecosistema y la regeneración natural para las futuras generaciones. En fin, la silvicultura es una corriente igual, como la agricultura, la ganadería, que se encarga en realidad de llevar a cabo un cuidado sostenible y una explotación lo más sostenible posible en torno a los bosques, los montes, para obtener recursos que quiera el ser humano, pero siempre de una manera eh, cuidada y una conservación del entorno, que sería el ecosistema. Y que también se inculque en el futuro a las generaciones que vean cómo se puede llevar a cabo este tipo de ciencias o disciplinas, que sería al final, bueno, sí, eh, oficios, por ejemplo. La biomasa es el conjunto de materia orgánica de origen vegetal o animal.
incluidos los residuos y desechos derivados de su transformación. Se utiliza como fuente de energía renovable. Al final, la biomasa se encarga de los residuos, ya sea de animales, plantas, con el objetivo de llevarlo a cabo de la manera más sostenible posible para fabricar esa energía renovable que necesitan, bueno, o que necesitan mano que realizan los propios humanos. John Scott Haldane fue fisiólogo y biólogo británico. Se formó en las universidades de Edimburgo y Jena. Tras enseñar fisiología en las universidades de Dundee y Oxford, en 1913 fue nombrado director de un laboratorio de investigación minera que a partir de 1921 quedó integrado en la Universidad de Birmingham. Una de sus obras es La filosofía de un biólogo de 1936. También comentar que se cumplieron 90 años de su fallecimiento, que falleció el 15 de marzo de 1936, y fue uno de los científicos más destacados dentro de la propia cultura anglosajona. Fisiólogo importante, su hijo continuó también en el ámbito de la ciencia, pero su hijo se convirtió, o bueno, su hijo fue genetista, parte también biólogo, y voy a hablar de él en la siguiente diapositiva. La familia Haldane dejó huella en el ámbito científico. Él fue docente en dos universidades, en Dundee, Oxford, y en 1913 le nombraron director de un laboratorio de investigación minera, y ese laboratorio quedó integrado en otra universidad, que fue la de Birmingham, y a partir de ahí, bueno, pues enseñó, se quedó como director. John Bardon Sanderson Haldane fue biólogo y genetista escocés. Su padre fue también biólogo, pero fue uno de los fisiólogos más importantes. Su padre, John Scott Haldane, fue uno de los fisiólogos más importantes de la cultura británica y anglosajona. Haldane Jr. creció en el seno de una familia acomodada. Su instrucción se llevó a cabo en acreditados centros como Eton y la Universidad de Oxford, en la que ingresó para estudiar matemáticas y biología después de prestar servicio tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, en 1918, comenzó sus estudios. También fue lector de bioquímica en la Universidad de Cambridge y profesor de genética y biometría. Su padre, que ya había sido, como he explicado, profesor en varias universidades, en Dundee, en Oxford, pero luego se convirtió en director o le nombraron director de minería en 1913, y finalmente esa institución se unió a la Universidad de Birmingham a partir de 1921. Su hijo, John Bardon Sanderson Haldane, continuó los pasos de su padre. También fue profesor. Fue uno de los genetistas más importantes del ámbito anglosajón, de Escocia, de Gran Bretaña, del Reino Unido, como se quiera denominar. Fue una figura importantísima, primeramente porque se dedicó al estudio de los orígenes de la vida, de la Tierra. Algo también importante en él, comentar que militó en el Partido Comunista por sus ideales. Finalmente, en 1956 se marchó por problemas y sobre todo pues, dejó el Partido Comunista y se fue de Europa hacia India. Y en India es donde residió prácticamente hasta su fallecimiento desde bueno, un tiempo, por evitar cualquier conflicto con alguno de sus antiguos amigos, porque claro, militó y se acercó al ideario comunista, pero finalmente no se marchó en 1956, es decir, hace 70 años, y bueno, pues dejó su huella, pues ya no en Occidente, sino que se fue a Oriente y sobre todo a India, una de las principales potencias en la actualidad. Sobre todo, es verdad que todavía a India todavía le queda mucho, pero bueno, ya está a la par de China y como sigue así va a ser una de las potencias más destacadas en el futuro. No sabemos, China ya está, Rusia ya está y a Rusia nunca se le puede olvidar porque siempre ha estado en el ámbito y sobre todo desde la Guerra Fría y desde el nacimiento de la Unión Soviética en 1922, Estados Unidos, y ahora el problema es qué papel puede hacer Europa, porque Europa ahora mismo está en muchos problemas. Alexander Ivanovich Oparin fue bioquímico soviético, pionero en el desarrollo de las teorías bioquímicas sobre el origen de la vida, estudió en Moscú, pero bueno, también hay que decir que Haldane, el genetista y biólogo escocés británico, fue también uno de los importantes en el ámbito occidental. Es verdad que Oparin fue una de las figuras más importantes en el ámbito científico soviético o ruso. Y él estudió en Moscú, donde posteriormente fue profesor de fitofisiología, que es la fisiología vegetal, como la he definido, y de bioquímica. En 1975, junto a Bach, fundó y organizó el Instituto Bioquímico de la Academia de las Ciencias de la URSS, que dirigió desde 1946 hasta su muerte, y sus estudios sobre el origen de la vida plantearon, en síntesis, que el proceso que condujo a la aparición de seres vivos se explicó mediante la transformación de las proteínas simples en agregados orgánicos por afinidad funcional.
Una de sus obras, que las tres están en inglés, es Life is Nature, Origin and Development, de 1961, que sería vida, naturaleza, orígenes y desarrollo, en castellano traducido. Y bueno, pues a partir de ahí fue una figura importante, se convirtió en profesor, pero claro, más adelante ya dirigió el Instituto Bioquímico de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética junto a otro colega suyo, Bach, desde 1996 pues, hasta 1980. Así que estamos hablando prácticamente casi 4 décadas que estuvo, porque estuvo, eh, pues sí, 34 años, iba a decir, sí, alrededor de 35, pero bueno, tuvo 34 años como más o menos ese lugar de la Academia de las Ciencias de su país. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo con definiciones y test intelectuales, 2 de ellos en Occidente y otro en Rusia, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.